encuadrar dentro de un subconjunto de la primera serie que denominamos primera tríada de transición, que incluye hierro, cobalto y níquel. Y habíamos dicho que el hierro es un metal que es bastante abundante en la naturaleza, en la corteza terrestre es el cuarto en abundancia, y que se obtiene por método químico exclusivamente. No es necesario recurrir a electrólisis, como es el caso del aluminio. En el caso del aluminio, se debe realizar una electrólisis porque conceptualmente sabemos que el aluminio es un metal sumamente electropositivo, es decir, tiene una muy grande tendencia a pasar a catión, y por lo tanto, para revertir eso y obtener el metal, necesita forzar un sistema de manera electrolítica, o sea, se utiliza una electrólisis. En el caso del hierro, eso no es necesario, y la reducción de los minerales se efectúa con reductores baratos, como son, por ejemplo, el carbón, que se adapta como una variedad industrial que se denomina coque. Entonces, nosotros habíamos visto que habíamos mencionado que el método tradicional es el método del alto horno. ¿Me escuchan ahí? Sí, profe. Sí, Bueno, profe. habíamos mencionado que es el método tradicional, es el método del alto horno. Es un horno vertical, tiene un ensanchamiento en la parte media-baja. Eso es para lograr un tránsito, un recorrido de la carga que va descendiendo. La carga del mineral se efectúa también con otros dos materiales, o sea, se cargan tres materiales en el alto horno: el mineral de hierro, el coque y la caliza. El coque es un carbón industrial, para nosotros va a ser simplemente carbono. La caliza es un mineral que tiene carbonato de calcio, y el mineral de hierro es fundamentalmente óxido de hierro 3. Bueno, como siempre yo les digo, siempre tengan a mano para tomar apuntes. Eso es muy recomendable en cualquier clase que ustedes tengan. El mineral se carga por la parte superior. El hierro, el alto horno trabaja a temperaturas elevadas y fundamentalmente es un horno de reducción. Es decir, la función principal del horno es llevar el hierro en estado de oxidación positivo a hierro metálico. El hierro metálico se obtiene por la parte inferior. La parte inferior, en el fondo de todo, que se llama crisol, y ahí se obtiene el hierro, pero en estado fundido. Hay otros métodos más modernos que han surgido con el tiempo, porque este es un método ancestral realmente del alto horno. Hay métodos más modernos que han surgido que utilizan como reductor de hidrógeno y monóxido de carbono, y que obtienen el hierro con una mayor pureza y no llega a estar fundido. Pero en el caso del alto horno sí, el hierro se obtiene fundido, y de todos modos acá también el reductor principal es el monóxido de carbono. Para eso se agrega el carbón, se agrega el coque. El alto horno trabaja con un perfil de temperatura muy elevado en la parte baja, que incluso hace que llegue a fundir el hierro, como estamos diciendo, y la temperatura va disminuyendo hacia arriba y llega hasta unos 200, 300 grados en la parte superior. El horno trabaja en un sistema que se denomina contracorriente. Contracorriente, eso lo van a ver en las materias más avanzadas de ingeniería. Cuando ya vayan a las materias de diseños de equipos, van a ver que se utiliza ese término cuando hay algún tipo de contacto
entre dos corrientes, entre dos flujos de material en sentido contrario. Va a haber una corriente gaseosa, obviamente ser gas, va a ascender desde la parte inferior, una corriente de sólido, que es originalmente lo que se carga, que va a ir descendiendo, se va a ir contactando con esa fase gaseosa. Dentro de la fase gaseosa, el principal componente es el monóxido de carbono, que es el reductor. O sea, es un reductor barato, digamos, que se ha utilizado a partir de la combustión del coque que se agrega desde épocas, como decimos, desde épocas ancestrales. Como dentro del horno hay gases, los gases no se tienen que escapar por la parte superior. Sí tienen que escaparse por un conducto que los saca del alto horno, pero no se tiene que escapar por arriba. Entonces hay un sistema de doble campana, que implica una campana de cierre inferior y una superior. Entonces se abren sucesivamente y nunca está abierta la boca superior. Es decir, se abre la de arriba, se carga, se cierra la de arriba y después se abre la de abajo. O sea, nunca se escapan por ahí los gases. Entonces, el coque cumple 3 funciones en el alto horno. Se lo coloca para que cumpla con 3 funciones muy importantes. 2 son producto de la combustión. Es decir, se produce la combustión en la zona de abajo debido al insuflado de una corriente de aire caliente. Esa corriente de aire viene calentada por haber pasado por unos recintos que se llaman estufas, en donde se calientan con los gases, a través de paredes, por supuesto sin contacto, pero se calientan por los gases de salida de la parte superior que tiene una temperatura bastante alta. Entonces, esa energía se aprovecha para calentar el aire que produce la combustión. La combustión, ustedes saben, es exotérmica y por lo tanto la combustión tiene un doble propósito: producir el monóxido de carbono y al mismo tiempo la energía necesaria para llevar el horno a los altos niveles de temperatura que tiene. O sea, la fuente de calor para elevar la temperatura es justamente la propia combustión. Y a su vez en la combustión, esta combustión es una combustión incompleta, no llega hasta dióxido de carbono, sino que tiene monóxido de carbono. La tercera función del coque la vamos a mencionar después. Otra cuestión importante es, y la más importante en realidad, es la reducción del mineral de hierro. El hierro, que está en estado más 3, se va paulatinamente reduciendo hasta llegar a hierro metálico, y la ecuación global de eso paulatino de reducción, a medida que va descendiendo el mineral y en contacto con la fase gaseosa ascendente, es el proceso global está expresado por esta ecuación. En realidad son varias etapas, pero la globalidad de ese proceso se expresa de esta manera: la reducción del óxido de hierro 3 a hierro metálico. Por otro lado, el tercer material que se carga, que es el mineral caliza, que contiene carbonato de calcio, a una temperatura de unos 800 grados, que eso se logra un poquito por encima de la parte media, ya a esa altura ya hay 700, 800 grados. Eso hace que se descomponga el carbonato de calcio, que va bajando junto con toda la carga, se descompone en óxido de calcio y dióxido de carbono. Es típico de muchos carbonatos, principalmente los carbonatos de metales alcalino-térreos o de algunos también de transición.
es típico que a una cierta temperatura, cuando se los calienta, se descomponen en el óxido del metal correspondiente y dióxido de carbono. Acá lo que interesa en esta reacción es el óxido de calcio, porque el óxido de calcio va a actuar de captador de ciertas impurezas. El mineral de hierro, si bien tiene un tratamiento previo para ajustarlo, para purificarlo, para hacerlo que tenga la mayor cantidad de óxido de hierro posible, de todo modo tiene impurezas, y por ejemplo esas impurezas pueden ser un tipo de arenilla, o arena, que es fundamentalmente dióxido de silicio, en contacto con el óxido de calcio proveniente de la descomposición del carbonato de calcio, produce silicato de calcio y produce un material que se denomina escoria, en un proceso que se llama escorificación. El óxido de calcio va captando entonces esa impureza para dar ese producto que se denomina escoria, que se va a ir formando, desplazando también hacia abajo, junto con el hierro que se va formando. Y después hay otras reacciones que se llaman secundarias o laterales, también donde se encuentra el dióxido de carbono, que viene de las otras reacciones. Con el carbono se produce lo que se llama la comproporción para dar monóxido, bueno, y eso favorece también la formación del reductor que actúa en el horno. Y a su vez, más abajo aparece la tercera función del coque, que está relacionada con el hecho de que parte de ese carbono del coque se va incorporando al hierro. O sea, una buena parte, a medida que el hierro se va formando, la temperatura es cada vez más alta, y entonces el hierro llega un momento que se va reblandeciendo y va lentamente pasando a estado líquido. Cuando se produce eso, paulatinamente parte del carbono se va incorporando al hierro, y se incorpora formando, o sea, se incorpora de distintas maneras, es decir, formando fases dentro del hierro, pequeños microcristales de grafito o fases que son combinaciones con el propio hierro. Eso no nos va a interesar mucho cómo se combina, porque es otra historia, digamos, que no tenemos tiempo de verlo. Pero sí, lo que nos interesa acá es que de alguna manera una parte importante del carbono se incorpora al hierro, y el hierro se va llenando, va incorporando ese carbono. Después hay otras reacciones secundarias, por ejemplo, reducción del dióxido de silicio para dar silicio. Tiene una cierta importancia porque ese silicio puede quedar como impureza del hierro. Entonces, la provisión de energía y la del agente reductor a través de la combustión y la incorporación de ese carbono al hierro son las tres funciones que cumple el coque. Cuando el hierro llega a la parte inferior, ya llegó fundido, y a su vez también llegó la escoria fundida, y los dos se extraen del alto horno a través de orificios que originalmente tienen tapones. Los tapones se rompen, entonces sale un chorro de hierro líquido y un chorro de escoria líquida por separado, y de esa manera se obtienen los dos productos del alto horno, las dos producciones del alto horno. La valiosa, la importante, que es el hierro, que es un hierro impuro, y la otra, que es un subproducto, que es la escoria, por supuesto mucho menos valiosa. Esa escoria tiene ciertos usos como material de relleno, por ejemplo, en caminos, en terrenos, en lugares que se ganan al río, etc.
Y la parte de hierro tiene un alto contenido de carbono y otras impurezas. La incorporación de carbono tiene de ese coque, de la parte del coque a la masa de hierro que va descendiendo, tiene dos implicancias, o sea, tiene dos lecturas, como se dice. Por un lado, hay una buena y una mala. La mala es un carbono, es mucho carbono. Entonces, aun cuando sea parte de ese carbono, va a tener que ser eliminado. Es decir, no puede quedar ese carbono para utilizar al hierro con fines variados. Ese hierro que se obtiene directo del alto horno se va a denominar fundición y es un hierro de usos muy limitados. Entonces, la noticia no tan buena o mala es que mucho carbono el que se incorpora y hay que eliminarlo en parte. La buena es que eliminando en parte ese carbono, bajando el contenido de carbono hasta un nivel adecuado, hasta una concentración adecuada, se puede obtener un producto que se denomina el acero. Es decir, es un producto mucho mejor que ese hierro bruto que se obtiene directamente en el alto horno. O sea, la buena noticia es que el carbono es beneficioso, pero hay que disminuir hasta un nivel adecuado de concentración. Bueno, esta es una foto que ustedes ya conocen, son los desagües que hay contra los cordones cerca de las esquinas, donde confluyen las aguas fluviales, las aguas de lluvia, fundamentalmente, o a veces las aguas de lavado también. Y estos elementos están construidos con hierro fundición, es decir, es el hierro de colada que se obtiene del alto horno, que tiene uso limitado, es decir, el uso prácticamente único que tiene es para piezas fundidas, es decir, no se lo puede usar para piezas trabajadas porque es muy quebradizo. Como dice acá, ese hierro impuro, quebradizo, es poco apto para una gran variedad de trabajos, y entonces se lo convierte en acero. Pero deben eliminarse las impurezas, principalmente azufre, silicio y fósforo, que van a disminuir notablemente la calidad del material. Eso por un lado. Y además, como dijimos recién, reducir el contenido de carbono. O sea, esas dos operaciones son lo mínimo que se debe hacer para convertir el hierro del alto horno en un producto mejor, que es acero. El contenido de carbono se reduce hasta un rango de 0,1 a 1,5. Dentro de ese rango están los aceros. Y a distintos tipos de acero, partiendo de un valor de 4 o 4,5% de carbono que sale en el hierro del alto horno. Es decir, el hierro del alto horno, el hierro que se obtiene en el crisol del alto horno, tiene aproximadamente 4,5 kilos de carbón por cada 100 kilos de hierro. Entonces hay que reducirlo a un valor bastante más bajo. Eso es lo mínimo. Después hay otras operaciones que hacen que pueden obtener aceros de distintas calidades y se puede ampliar notablemente el rango de posibilidades de aplicación de los aceros con distintas operaciones. Eso es lo mínimo. Lo que se obtiene es un acero común con esta operación. Pero esto es lo mínimo que hay que hacer. La obtención del acero, o sea, el procesamiento del hierro del alto horno para obtener acero, se produce en recipientes que se denominan convertidores. ¿Están escuchando? ¿Se escucha bien?
Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Bueno, uno de los primeros procesos fue el proceso Bessemer, ¿eh? Y actualmente se utiliza el método LD, que es muy parecido, es un perfeccionamiento, digamos, una evolución del proceso Bessemer u otro que también se llamó Thomas, que consiste en utilizar convertidores. Son recipientes en forma de pera o de mate que tienen la posibilidad de bascular, o sea, de balancearse, hasta un cierto ángulo, con un eje que tienen. Acá hay un horno Bessemer muy viejo, histórico, pero ha mantenido bastante la forma. El tema es que los hornos Bessemer originales tenían, por cuestiones tecnológicas siempre, la insuflación de gases para el procesamiento de la carga, que es el hierro fundido que se carga dentro. El convertidor se inclina un cierto ángulo, se carga y después se pone vertical y después del procesamiento se vuelve a inclinar para vaciarlo. La carga es el hierro fundido, y para eliminar las impurezas y disminuir el porcentaje de carbono, eso se lo hace en definitiva por oxidación con oxígeno para formar los correspondientes óxidos. Pero hay que tener cuidado porque no se puede usar, si se usara oxígeno puro, el oxígeno puro puede dar una reacción muy violenta, poco controlable. Si se usa aire, el nitrógeno puede quedar como pequeñas burbujas y hacerlo quebradizo. Entonces, bueno, el oxígeno hay que diluirlo un poco, o sea, el oxígeno puro se lo diluye un poco con vapor de agua o dióxido de carbono, pero lo importante, más allá de esos detalles, es que el procesamiento implica oxidación de impurezas y de carbono para reducir su contenido. Pero la insuflación es por debajo, por agujeros, toberas que tiene en la parte inferior, y eso, bueno, uno puede imaginarse que trabajando en esas condiciones puede ser problemático porque pueden tapar estos agujeros. El carbono pasa a dióxido, al carbono dijimos que hay que bajarlo, pero no intentar eliminarlo, y el resto de los óxidos, el resto de los, por ejemplo, azufre y fósforo dan óxidos volátiles, eso hay que eliminarlo por completo, lo más que se pueda. El silicio y por ahí otra empresa que es el manganeso, forman una escoria que se puede separar. Y no se puede usar aire porque el nitrógeno del aire, como es inerte, como no reacciona, se retienen pequeñas burbujitas y eso lo puede hacer quebradizo. No se puede usar aire. Pero la evolución principal que ha tenido del Bessemer al LD, que son las iniciales de dos ciudades de Austria donde se perfeccionó ese método, es la innovación es que en vez de insuflar agujeros se pasó a utilizar algo mucho más práctico, que es una lanza que insufla oxígeno. No necesariamente se coloca por la parte de arriba, por la boca, pero no necesariamente se sumerge, no es necesario que se sumerja, y se produce un chorro que hace que se produzca la oxidación. Entonces, para cargarlo se lo inclina, para hacer el procesamiento, poder bajar la lanza, se lo pone vertical, y luego, una vez que ya se ha hecho el proceso, se lo vuelve a inclinar para vaciar. Queda una escoria en la parte superior y esa se vacía aparte. Entonces esa fue la gran innovación, el insuflado
superior, pero ha mantenido la característica de ser basculante, de poder inclinarse o poder ponerse vertical. Eso lo ha mantenido de los viejos convertidores. Y el hecho de la forma también que tiene se ha prácticamente mantenido en el tiempo. El contenido de carbono hace que las propiedades puedan variar. Pueden variar según el contenido de carbono. Entonces, los aceros de bajo carbono son más blandos, es lo que se conoce como el famoso acero dulce o hierro dulce. Es un hierro con bajo porcentaje de carbono, y a medida que aumenta el porcentaje de carbono hasta 1,5, incluso 1,7, los aceros son cada vez más duros. O sea, el carbono contribuye a hacerlo más duro el acero. Y a su vez, además de esos dos procesamientos mínimos que vimos de eliminación de impurezas y disminución del porcentaje de carbono, se puede hacer un tratamiento térmico que se denomina templado, que consiste en calentar a alta temperatura, casi al rojo, al material, y luego sumergirlo en agua o en aceite en forma brusca, y eso hace que se produzca un brusco reacomodamiento de la estructura del metal, y eso le da una resistencia adicional. Y a su vez, otra cuestión para mejorar y variar las propiedades es el agregado de elementos aleantes que se producen en el mismo convertidor. Es decir, agregados de otros metales, por ejemplo, otros metales de transición generalmente, níquel, tungsteno, vanadio, cromo, manganeso, con composiciones y porcentajes determinados y con ciertos porcentajes que llevan a conferir propiedades determinadas al acero. Y esos aceros se denominan aceros aleados. Son los aceros que uno ve, y se han logrado una enorme variedad de distintos tipos de acero. Ahí vemos, por ejemplo, una herramienta, una llave fija. Fíjense que dice chrome vanadium. Es un acero que tiene, además de hierro, un determinado porcentaje de carbono, tiene también un determinado porcentaje de cromo y un determinado porcentaje de vanadio, para darle ciertas características necesarias en el uso de esa pieza en particular. Bueno, y acá hay una, a título informativo, digamos, lo que decíamos recién, por ejemplo, el famoso acero inoxidable. El acero inoxidable tiene cromo y níquel. El cromo y el níquel, el agregado de cromo y níquel, le bajan al hierro su tendencia a oxidarse. El hierro es un metal electropositivo, es un metal con tendencia a oxidarse, muy especialmente cuando está en contacto con un medio acuoso, con un medio con humedad. Eso, el agregado de cromo y níquel hacen que disminuya esa tendencia a oxidarse. El acero inoxidable más famoso es el 18 cromo 8 níquel, y su rasgo fundamental es la resistencia a la corrosión, es decir, la resistencia a la oxidación, que es el problema que tienen los metales, principalmente el hierro, que es el metal más utilizado cotidianamente. Y después otros agregados, como ser wolframio, o sea, tungsteno, manganeso, níquel, como vimos antes, como vanadio, para darle distintas propiedades, como ser dureza, tenacidad, es decir, darle resistencia, y una serie de propiedades que dependen de qué se agrega y en qué concentración.
Bueno, ya habíamos hablado algo de las propiedades del hierro y ustedes ya vieron algo en la parte de coloquios. Que puede reaccionar con ciertos elementos no metálicos, pero el que más nos interesa es el oxígeno del aire. Lo que dijimos antes, el hierro está en todos lados, el hecho de que está ampliamente difundido como material, y el oxígeno también está en todos lados. ¿El problema cuál es? El oxígeno puede ser oxidante del hierro. Pero dijimos que el efecto oxidante del dioxígeno sobre el hierro, para dar óxidos, se efectúa en forma directa, o sea, por contacto directo, solo a temperaturas altas, cuando el hierro está a temperatura muy alta, y a temperatura ambiente el mecanismo es completamente diferente. Un mecanismo, dijimos, electroquímico, y necesita sí o sí de la presencia de medio acuoso. El hierro tiene un potencial normal de oxidación de 0 a más 2 positivo. De más 2 a más 3 es negativo, pero ya es suficiente con que de 0 a más 2 sea positivo para que el hierro se oxide. Entonces, normalmente la oxidación es primero a hierro 2 y luego se puede prolongar, puede continuar hasta llegar a hierro 3, al óxido de hierro 3 hidratado. Bueno, dijimos que el vapor de agua ataca al hierro al rojo y diferenciamos que cuando el ácido sulfúrico está diluido, actúa a través del protón, similarmente al ácido clorhídrico, y lo lleva solo a hierro 2, y además se forma de hidrógeno, y para pasar de hierro 2 a hierro 3, el hidrogenión no puede hacerlo y se necesita otro oxidante, dado que el potencial normal de hierro 2 a hierro 3 es negativo. Entonces, el hierro 2 se puede al hierro 3 por el oxígeno del aire, tanto en medio ácido como en medio básico. Ustedes vieron un poco de eso en la parte práctica. Y también se forma hierro 3 con ácido nítrico. O sea, tanto el dioxígeno como el ácido nítrico pueden llevar al estado de oxidación más 3. Otra especie con un estado de oxidación más alto es el hierro en estado de oxidación 6, que es el anión ferrato, pero como es un oxidante fuerte, es muy difícil obtenerlo, porque el potencial normal es muy, muy negativo para pasar de hierro 3 a ferrato o de hidróxido de hierro 3 a ferrato. Y dijimos, bueno, que el nítrico comercial pasiva al hierro metálico. Bueno, viendo ahora un poquito más en detalle este fenómeno de corrosión, es sumamente importante en el sentido de que está ampliamente difundido por todos lados el hecho de que las piezas de hierro, lo que se denominan materiales ferrosos, cuando hablamos de materiales ferrosos, nos referimos a materiales de base hierro, ya sea hierro dulce, acero común, acero del tipo que sea, en mayor o menor medida, ya sabemos de la vida cotidiana, ya sabemos por aprendizaje, que pueden sufrir oxidación debido al medio ambiente. El oxidante no es el agua, sino que es el oxígeno del aire, no es el agua como uno podría creer, porque uno ya tiene la idea también de que las piezas de hierro se oxidan más intensamente en presencia de humedad. Esa es la idea que uno tiene, como que la humedad produce
mayor oxidación. Eso se debe a que la humedad es necesaria para que actúe el verdadero oxidante, que es el de oxígeno, a través de un mecanismo que funciona a temperatura ambiente y que es de electroquímicos. O sea, a temperatura ambiente, la corrosión es de naturaleza electroquímica y necesita sí o sí de la concurrencia de la presencia de un medio acuoso. Ahí habíamos visto algunas fotos de materiales muy corroídos, o sea, eso es por el efecto de mucho tiempo. Entonces, a temperatura ambiente, la corrosión es por un mecanismo electroquímico. Si nosotros repasamos lo que vimos cuando necesitamos introducir la electrólisis para la obtención de difluor, vimos que cualquier sistema electroquímico presenta siempre una reacción de tipo redox, una transferencia de electrones, pero con la particularidad de que no hay un contacto directo entre el oxidante y el reductor. Entonces se generan zonas separadas de oxidación y de reducción. La zona donde el hierro está expuesto a elevada concentración de oxígeno, este se reduce, o sea, acepta electrones. Pero esos electrones, ¿de dónde vienen? Tienen que venir de algún lado, de alguien que los ceda. ¿Y quién los cede? El propio metal, que se encuentra en las zonas donde hay baja concentración de oxígeno. Para entender un poco eso, trae como consecuencia la famosa picadura del metal, el hecho de que uno observa como en ciertas piezas que se han corroído, observa una especie de puntos a veces o círculos que corresponden a gotas de agua que han quedado sobre la superficie, y ahí se produce lo que se llama una picadura del metal. En general, la corrosión es un fenómeno de destrucción, de deterioro de un material por efecto de su medio ambiente. Está en contacto con un medio ambiente y se generan ciertas condiciones para que ese material se deteriore, se oxide o se deteriore de cualquier manera. En particular, interesa la corrosión de los metales y muy en particular la corrosión del hierro, porque es un fenómeno muy perjudicial que hay que combatir, que produce pérdidas millonarias actualmente, y más allá de lo material puede llegar a implicar colapsos de estructuras o explosiones incluso de estructuras que pueden haber aparejado un problema para personas. Se puede traer aparejado, puede estar en juego la integridad física de personas. Entonces es un problema bastante serio que se trata de combatirlo enérgicamente. Entonces, si nosotros consideramos ese efecto, tenemos una pieza de hierro sobre la cual es depositada una gota de agua, o puede ser una gota de agua de mar, de agua de río, de lluvia, de lo que sea. ¿Qué es lo que sucede? La gota obviamente está rodeada de aire, en el aire hay oxígeno, el oxígeno del aire tiene una cierta disolución, como sabemos del hecho de que puedan subsistir las especies acuáticas, principalmente los peces, debido al oxígeno disuelto. ¿Ese oxígeno disuelto de dónde viene? De un mecanismo de transferencia, difusión del oxígeno desde la atmósfera hacia el interior de la fase líquida. Entonces, en la fase líquida hay oxígeno disuelto.
que lo ponemos como oxígeno bis en nuestra forma de escribir. Ese oxígeno disuelto no está distribuido uniformemente sobre la gota, porque la gota no está agitada. Nosotros sabemos que para distribuir uniformemente una especie en una solución o en un medio líquido, ¿qué tenemos que hacer? Agitar. Pero como no hay agitación ahí, el oxígeno se va distribuyendo de forma diferente en las distintas zonas. Entonces se crea lo que se llama un perfil o un gradiente de concentración. La concentración de oxígeno es mayor en la periferia de la gota, en las zonas de la gota más cercanas a la atmósfera. Ahí es donde es más rica la concentración de oxígeno. Y hacia el interior de la gota y el centro de la gota, la zona central, la concentración de oxígeno va disminuyendo. Quiere decir que tenemos una concentración mayor de oxígeno en las zonas periféricas de la gota y una menor concentración de oxígeno en la zona central de la gota. Entonces se crea lo que se llama un par redox espontáneo. ¿Por qué? Porque el oxígeno es oxidante y el hierro se puede oxidar, o sea, puede ser reductor. Tenemos la primera condición necesaria para que haya una reacción de transferencia de electrones. ¿Cuál es? Lo mínimo que tiene que haber, que es uno que ceda y otro que tome. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que ocurre? El dioxígeno, en la parte donde está más concentrado el dioxígeno, tiene favorecida, debido a su alta concentración, la reducción del mismo. Entonces, el oxígeno se reduce en esas zonas a hidróxido. Porque no es un medio ácido, recuerden, como pasó en el caso de la primera evaluación, el medio ácido, el dioxígeno se reduce a agua, pero acá no hay suficiente acidez, entonces forma hidróxido. Pero, como dijimos hoy, esos electrones tienen que venir de algún lado. Tienen que venir de un reductor que se oxida, y el reductor que se oxida no es nada más ni nada menos que el propio hierro. ¿Y en qué parte se produce la reducción? Se produce en la zona central, la oxidación del hierro. Se produce en la zona central de la gota, en el hierro que está en la zona central de la gota, y ahí va pasando a hierro 2, a catión hierro 2. Se va oxidando hierro 2. Entonces, el metal que estaba... Sí. Esa zona central, digamos, donde se produce la oxidación sería como la zona aniónica, digamos. Anódica. Claro. La zona anódica, en términos de sistemas electroquímicos, esa va a ser justamente zona anódica, correcto, anódica. La zona donde hay reducción, zona, ¿cómo se denomina? Catódica. Catódica. Bueno. Esa zona anódica, entonces, donde se produce el hierro, ¿qué es lo que ocurre? El hierro se va transfiriendo desde el metal, en estado cero, hacia la solución. Y por lo tanto, se va formando un hueco, porque se van transfiriendo átomos que se van oxidando hierro 2. Va apareciendo un hueco. En esa zona anódica, va pasando a hierro 2. Ahora, ¿qué es la clave acá? Que como son zonas separadas, los electrones tienen que viajar de la zona anódica a la zona catódica. Y entonces, ¿por dónde viajan? Y obviamente a través del metal. A través del metal. Y se produce
propiedades del metal, le patea en contra. ¿Cuál es la doble propiedad? La tendencia a oxidarse y la conductividad. La conductividad termina de cerrar el circuito. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Por un lado, en las zonas periféricas de la gota se ha producido ion hidróxido. En las zonas centrales se ha producido cation hierro 2. Lo que ocurre siempre en cualquier medio es que hay movilidad de las especies que están dispersas en ese medio. Entonces, los cationes hierro 2 empiezan a movilizarse hacia el resto de la gota y lo mismo los iones hidróxido hacia el interior. En algún lugar se encuentran los hierro 2, los hidróxidos. Entonces, las zonas anódicas, zona de baja concentración de oxígeno, se produce la oxidación del hierro 2. En las zonas catódicas se produce la reducción del dioxígeno. Y sobre la superficie del metal, entre las zonas anódicas y catódicas, por el hecho de la difusión del hidróxido y del hierro 2, que son los productos anódico y catódico, al unirse, se forma la precipitación del hidróxido de hierro 2, que como ustedes saben es poco soluble y se precipita se deposita sobre la superficie del metal. Pero ustedes vieron, y lo hemos mencionado antes, que el hierro 2, ya sea en medio ácido o en medio básico como hidróxido, reacción original. El hidróxido de hierro 2 se va oxidando, como ustedes vieron en la parte práctica, se va oxidando paulatinamente a hidróxido de hierro 3. Eso por contacto directo del oxígeno disuelto, con el oxígeno que está disuelto. O sea, ahí se produce una reacción por contacto directo, entonces progresivamente se va transformando el hierro 2 como hidróxido a el óxido de hierro 3 hidratado. Y ese óxido de hierro 3 hidratado adquiere ese color rojizo típico de lo que se denomina herrumbre. Ese color rojizo que vemos, decimos, el metal está oxidado, es justamente el óxido de hierro 3 hidratado. Si esa gota, en vez de ser una gota de agua, de lluvia, nunca es agua pura, obviamente, pero si aparte de ser una gota de agua, es una gota de, por ejemplo, de agua de mar, tiene, por ejemplo, cloruro de sodio, con la mayor conductividad de la fase líquida, la corrosión se intensifica. Eso en zonas marinas uno ve como que la corrosión es mucho más intensa, parece como que se corroen más las piezas y eso realmente es lo que ocurre. O sea, la presencia de iones favorece la conductividad. Y como es un fenómeno perjudicial, hay que combatirlo con todas las armas de que se disponga. Y tratar de disminuir, de atenuar ese fenómeno es un objetivo realmente sumamente importante. Entonces, aparecen distintos métodos de protección contra la corrosión. Un método común que utilizamos normalmente en forma cotidiana es la pintura. Proteger las superficies metálicas con capas de pintura. Pero muy especialmente pinturas especiales, las denominadas antióxidos o las pinturas anticorrosivas, o pinturas denominan desoxidantes. Pero hay otros métodos, por ejemplo, conectar, esto ya no tanto a nivel cotidiano, sino estructuras más importantes, por ejemplo, conectar un metal con mayor tendencia a oxidarse, como el magnesio, conectar el magnesio o zinc a la pieza de hierro que se quiere proteger. Y de esa manera se
produce lo que se llama un ánodo de sacrificio. Acá vemos, por ejemplo, la parte de abajo de un barco grande, donde se ven esas piezas que son de magnesio, que en contacto con el metal, es como imaginamos el hierro con un cable unido al metal, en este caso están unidos directamente. Se crea un sistema electroquímico. En este caso, fíjense que el problema de la corrosión es que es espontáneo. Es un sistema electroquímico, pero espontáneo, a diferencia de la electrólisis, que es un sistema forzado. Entonces, que ese es el problema, que es espontánea. Cuando se dan las condiciones, la corrosión se produce sola. Entonces, ese sistema espontáneo, cuando lo conecto al metal, al hierro, a otro metal más electropositivo, ese otro metal es el que tiene más tendencia a oxidarse y funciona como ánodo. O sea, yo transfiero la posibilidad de que el hierro actúe como ánodo a que el otro metal actúe como ánodo. El hierro va a actuar como zona catódica, que como no implica oxidación del hierro, no va a generar inconveniente. De esa manera se produce la protección mediante ese metal aplicado, conectado, que se denomina ánodo de sacrificio. También se lo suele ver en las barras que se utilizan en los termotanques. En los termotanques hay una barra que se denomina justamente también el ánodo, o ánodo de sacrificio, que cumple esa función. El recipiente que constituye el termotanque. Entonces, vemos acá de nuevo una diferencia entre lo que es una reacción química convencional, común, por contacto directo entre los reactivos. Un contacto directo entre los reactivos es un contacto, como decíamos, la parte en química general, en cinética, hay choques, hay contactos entre las unidades de reactivo y se produce la reacción. Y por otro lado, sistemas en donde se produce la reacción redox en zonas separadas, la oxidación y la reducción, formando un sistema electroquímico. En este caso, los sistemas donde hay corrosión son sistemas electroquímicos espontáneos, como son las pilas. Las pilas funcionan espontáneamente, pero las pilas son sistemas artificiales, son dispositivos artificiales creados para cumplir con un determinado propósito, que es energizar un sistema. En este caso, la corrosión se trata de un sistema electroquímico espontáneo, que están dadas las condiciones. El circuito cerrado funciona solo, pero perjudicial en este caso. No es el sistema electrolítico en donde yo obtengo un beneficio, o la pila de la cual obtengo un beneficio. Recuerden que cuando vimos los sistemas electrolíticos y los sistemas donde hay corrosión. Bueno, habíamos mencionado algunos compuestos de hierro, como el óxido de hierro 3, que vemos acá, es un compuesto de color rojo. Normalmente se presenta hidratado, con una cantidad variable de moléculas de agua, por eso aparecía la X anteriormente. E incluso el hidróxido de hierro 3, nosotros lo consideramos, por ejemplo, tenemos, como vieron en la parte práctica, una solución de hierro 3 y le agregamos hidróxido de sodio, por ejemplo, vemos la formación de un precipitado de color marroncito o pardo,
lo consideramos como hidróxido de hierro 3. Los fines prácticos, para simplificar, dado que mezclamos el hierro 3 con el hidróxido, lo consideramos como hidróxido de hierro 3, pero en realidad, hierro acá dice, bueno, hierro 3 más hidróxido, en realidad muchos autores proponen que se trata de un óxido hidratado. O sea que no vemos la presencia no encontraríamos en la estructura la presencia de iones hidróxido, sino que en realidad es un óxido hidratado con una cantidad variable de moléculas de agua, o incluso algunos proponen que se trata de un compuesto combinado, óxido e hidróxido al mismo tiempo. O sea, es hierro 3, pero en realidad el anión, hay dos aniones, óxido e hidróxido. De todos modos, no tenemos que preocuparnos por eso, porque como vimos en la parte práctica, directamente cuando tengamos hierro 3 con hidróxido, vamos a considerar que se forma el hidróxido de hierro 3, que incluso lo tenemos así en el suplemento numérico. Y otro óxido que se suele encontrar en la naturaleza y que suele también en algunos lugares ser materia prima de los altos hornos o de la obtención en general del hierro es el óxido de hierro magnético, que se denomina magnetita. Es un óxido que se denomina de tipo mixto. Es un óxido mixto. Con los ácidos da una mezcla 1,2 de hierro 2 y hierro 3. O sea, si lo ponemos en medio ácido, ustedes saben que el ácido protona al ion óxido. El ion óxido es una base fuerte, con protones da agua, y se liberan cationes hierro 2 y hierro 3. En una relación 1:2, es decir, la cantidad de cationes hierro 3 es el doble de hierro 2, o la concentración, si queremos tomarlo así. Y eso concuerda con una estructura que contiene hierro 2 y hierro 3, suficiente iones óxido como para mantener la neutralidad. Por eso tiene esa fórmula rara, que es un óxido mixto, que lo podemos, a los fines de verlo más claramente, formular de esta manera que está acá abajo. Un hierro 2, 2 hierro 3, por eso la mezcla da la relación 1:2, y 4 iones óxido para neutralizar a los 3 cationes. 2 positivas más 2 por 3, 6 positivas, son 8 positivas, entonces necesitamos 4 iones óxido, por eso aparece oxígeno 4, para neutralizar esa carga positiva. Estos óxidos se denominan óxidos mixtos. Hay que diferenciarlo de los óxidos no estereométricos que habíamos mencionado. En este caso, la relación es fija, no es variable y fraccionaria, como en el caso de los óxidos no estequiométricos, sino que en este caso la relación es fija, pero la particularidad es que hay dos estados de oxidación, pero en porción fija. El hierro 2, que es el otro compuesto, el otro estado de oxidación típico del hierro, da el óxido de hierro, que vimos que puede tener, para obtenerlo, en algún caso puede dar una variante no estequiométrica, según las condiciones en las que se lo obtiene, por el hecho de que yo lo obtengo con oxígeno, y el oxígeno con el hierro 2 lo pasa a hierro 3, o sea que inevitablemente es muy difícil obtener el óxido de hierro 2 puro, porque algo de hierro 3 también se forma. El hidróxido de hierro 2, que al igual que el de hierro 3 es poco soluble, que como vimos antes y se vio en la práctica, en presencia de dioxígeno se oxida a hidróxido de hierro 3, dejando, por ejemplo, el recipiente donde se precipitó el hidróxido de hierro 2 expuesto a la atmósfera, el oxígeno del aire se va metiendo
hierro 2 a hierro 3. El hidróxido de hierro 2, como el hidróxido de hierro 3, lo podemos obtener directamente con una solución de hierro 2 o hierro 3, agregándole solución de hidróxido de sodio. Pero tenemos que remarcar una diferencia que presentan respecto del aluminio más 3, como ustedes lo vieron anteriormente. Bueno, vamos a detenernos un poquito para ver esa cuestión de la diferencia que hay justamente del tratamiento con hidróxido del aluminio 3 y de hierro 2 o hierro 3. ¿Se ve ahí? La pantalla. ¿Ve? La pizarrita. Bueno. Cuando vimos el aluminio más 3, presten atención a esto porque puede entrar algo en la evaluación. Cuando vimos el aluminio más 3, y nosotros decimos, bueno, agregamos a una solución de aluminio 3 ion hidróxido, poco a poco, ¿qué es lo que observamos primero? ¿Se forma el hidróxido de aluminio? Se forma el hidróxido de aluminio. Vemos, se forma ese precipitado blanco, que es voluminoso, gelatinoso, que ocupa prácticamente todo el medio se distribuye en todo el medio líquido, y vemos que se produce la precipitación del hidróxido de aluminio. Una típica reacción cation-anión para dar un compuesto poco soluble. Desde el punto de vista de las transferencias, ¿sería una transferencia de qué tipo? Son iones. Iones distintos del hidrógeno. Para dar un aducto. Ácido Lewis, base Lewis, aducto. Bueno, pero resulta que si seguimos agregando hidróxido, si nosotros decimos, bueno, lo agregamos poco a poco, ¿qué le pasa al hidróxido de aluminio? ¿Forma complejos? Sea compleja, porque sabemos que el aluminio 3 en exceso de hidróxido o a un pH sumamente alto, produce el tetrahidroxoaluminato. Es decir, cuando un catión con un anión de un sólido y después da acomplejamiento, bueno, consideramos esas dos etapas: defecto y exceso. En este caso, como hay formación de un complejo, ¿qué tipo de transferencia va a ser? Hay formación De ligandos. Habrá transferencia de ligandos, en este caso de transferencia de iones de hidrógeno, y en este caso transferencia de ligandos. Bien. ¿Qué es lo que queremos remarcar? Lo que queremos remarcar es que cuando se trata de hierro 2, hierro 3,
Con hidróxido, ¿qué dijimos que daban? Agregándole hidróxido también poco a poco, gota a gota. ¿Qué es lo que dan? ¿Qué dijimos recién? El hidróxido de hierro. Dan el hidróxido correspondiente, hidróxido de hierro 2 o hidróxido de hierro 3. ¿Eh? Hierro 2 o hidróxido de 3. Que son sólidos, obviamente. ¿Qué pasa si seguimos? Lo mismo que acá. Acá lo mismo, para los dos. Para Creo que no hierro 2 o 3. forma complejos con hidróxido. No se forma complejo. No se forma complejo, al menos de manera apreciable. O sea, la tapa en exceso no se produce. Por lo tanto, el hidróxido de aluminio sí se puede disolver pasando a complejo, pero los hidróxidos de hierro 2 o hierro 3 no, en una etapa de exceso de hidróxido, no dan reacción. Estos dos se comportan parecido con el caso del amoníaco. Con amoníaco también, por acción indirecta del amoníaco a través de su medio básico, dan hidróxido, pero después en exceso no dan complejo. O sea, la conducta hierro 2 y hierro 3 con amoníaco es similar a con hidróxido. Esto marca una diferencia entre aluminio 3 y estos dos cationes. De todos modos, el aluminio 3 con amoníaco tampoco daría complejo, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Lo que queremos remarcar es frente a hidróxido, lo que pasa. Bueno, ya podemos salir. ¿Está? Sí, profe. Muy bien. Bueno, entonces, esa es una diferencia de conducta, respecto de lo que habíamos visto. Cuando pasamos a cobalto, el elemento cobalto, que es el otro elemento de la primera tríada, por supuesto que tenemos muchas propiedades en común con hierro y con níquel, pero obviamente hay otras propiedades que tiene el cobalto que se van a remarcar en la parte práctica. Señalamos también lo que habíamos visto, lo que vimos, por ejemplo, en cromo, en manganeso, la importancia del método de aluminotermia, la reacción de un óxido, puede ser este óxido u otro óxido, con aluminio para dar una reacción sumamente exotérmica en donde se pone en juego el elevado poder reductor del aluminio, su elevada tendencia a pasar a su óxido, de manera de reducir
pasar del estado de oxidación positivo del otro metal a estado cero, y entonces obtener así la sustancia metálica. Más allá de cuál sea el óxido que sea, lo que nos interesa es el concepto de aluminotermia. Recuerden, habíamos visto también para cromo, ¿eh? En el caso del cromo también hay un método muy utilizado para el cromo, que es el método Goldschmidt, que transforma el óxido de cromo 3, que sería el cromo 2 oxígeno 3, lo transforma en cromo metálico. Para el caso del manganeso también, acá lo vemos en el caso del cobalto también. Es un metal duro. Recuerden que habíamos dicho que los metales de transición tienen ciertas propiedades de dureza, que se trata de entender a través de una red de enlaces covalentes interna. Blanco significa plateado, plateado, aspecto brilloso, como son todos los metales. Los metales tienen la propiedad de reflejar la luz. Un poco reactivo en el sentido de que no tiene una reactividad tan grande, no lo atacan ni el aire ni el agua a temperaturas ordinarias. Sí, una solución ácida. Forma aleaciones, es muy típico de los metales de transición formar aleaciones, es decir, mezcla con otros metales para dar productos metálicos con ciertas características especiales. Y el cobalto comparte con el hierro la importancia de los estados de oxidación, más 2 y más 3. Y esos son los dos estados más importantes, lo mismo que en el caso del hierro. Los compuestos de cobalto 3, y van a mencionar también cobalto 4, pero solamente a través del dióxido de cobalto, el óxido de cobalto 4. Los estados de oxidación 3 y 4 son muy oxidantes para el cobalto. De modo que por obtener el cobalto 3 tan oxidante es difícil obtener compuestos de cobalto 3 por el efecto oxidante que tiene sobre el medio en el cual se los trata de obtener. Esos hay pocas sales de cobalto 3 que se pueden obtener de una manera más o menos sencilla, como son acá dice el fluoruro y el sulfato de cobalto 3, en este caso hidratado. Pero más allá de eso, lo que nos va a interesar acá es el efecto oxidante que tiene el cobalto 3, y ya como acu complejo, cuando está como acu complejo, recuerden que los cationes metales de transición están como acu complejo si no hay otro ligando con el que tenga más afinidad, a falta de otros ligandos más adecuados, están siempre como acu complejo. Y ese cobalto, ese ex-aqua cobalto 3, es un fuerte oxidante, es tan fuerte que puede oxidar al agua, incluso a oxígeno. El oxígeno -2 del agua puede ser oxidado, pero solo con oxidante fuerte, para dar oxígeno. La parte hidrógeno, recuerdan, por ser hidrógeno +1, puede ser reducida. Un metal alcalino o alcalino térreo con agua da hidrógeno. ¿Y ese hidrógeno de dónde viene? El hidrógeno 1 del agua, que se ha reducido. La parte oxígeno -2 del agua a su vez se puede oxidar, pero con oxidantes fuertes. Y también acá se da una situación que ustedes van a manejar en la parte práctica, que una especie que en determinadas circunstancias
puede tener una determinada reactividad, por ejemplo, un complejo de un cierto elemento central. Cuando el elemento central se acompleja con otros ligandos, es de esperar que cambie esa tendencia. O sea, al cambiar los ligandos, cambia el complejo, cambia la especie, cambia su reactividad, de modo que en muchos casos, con ciertos ligandos que acomplejan a el cobalto 3, dan especies estables. Es decir, ya no son agentes oxidantes fuertes como es el hexa cobalto 3. Y en esos casos se dice que el acomplejamiento es un factor estabilizante. La estabilización puede ser de tipo termodinámica, es decir, que directamente no reacciona, o bien de tipo cinética. O sea que tiene reacción posible, pero muy lenta. En el caso del cobalto 3, como es también el caso del cromo 3, especialmente con ligandos que tengan átomos donantes de nitrógeno, como son las aminas, por ejemplo, que las van a ver en el trabajo práctico, adquiere estabilidad cinética. O sea, cuando el ligando es amina, para el cobalto 3, por ejemplo, el hexamina cobalto 3, se vuelve muy estable, al menos desde el punto de vista cinético. Es decir, tiene un potencial como oxidante, un potencial de oxidación positivo favorable, pero por más que la reacción esté favorecida termodinámicamente, van a observar que no ocurre, por lo tanto se dice que la actividad es cinética. Cuando una especie química uno puede predecir que puede reaccionar con otra y dar un valor termodinámico numérico favorable, y hacemos la reacción y no pasa nada, decimos que la cuestión es del otro tipo, o sea, cinética. Por eso, cuando hacemos la predicción, decimos, justamente abrimos el paraguas y no sabemos nada, que es lo que ocurre normalmente con la cinética. Decimos, potencial normal, positivo, cuando corresponda, o delta H0 negativo, cuando corresponda, o constante mayor de 100, cuando corresponda, es lo que decimos. La reacción quedará favorecida a productos. Cuando llegue al estado final de equilibrio, estarán favorecidos los productos. Habrá un grado de conversión alto, pero va a ocurrir realmente si no hay impedimentos cinéticos. Y eso es lo que pasa acá. Y en ese caso, si hay impedimentos cinéticos con termodinámica favorable, decimos que la estabilidad es cinética. Pasa también con otros casos, como por ejemplo el cromo 3. Eso lo van a mencionar en la parte práctica. Y un concepto también importante que estamos manejando es que con determinados ligandos, un metal, una especie central puede estabilizarse, hacerse más o menos reactivo según cuál sea el ligando. El 2 es un estado estable, el cobalto 2 no es tan problemático o reactivo de cobalto 2. Y también vamos a mencionar al cobalto 4, de la misma manera que vamos a mencionar al níquel 4. A través de un compuesto que va a aparecer en el diagrama de potenciales del cobalto, es el dióxido de cobalto. Es un número de oxidación alto para el cobalto, y si el 3 es oxidante, bueno, es de esperar que el 4 también sea oxidante. Y de hecho, el dióxido de cobalto es un oxidante fuerte. También vamos a mencionar el níquel 4, el único compuesto de níquel 4, también como un oxidante muy fuerte, será el dióxido de níquel.
no hay mucho acuerdo, hay cierta controversia y no hay muchos datos, digamos, muy certeros de cuál es la verdadera estructura. ¿Eh? De todos modos, en estos casos de los óxidos, del óxido de cobalto 4, por ejemplo, pero nosotros directamente lo vamos a considerar así: óxido de cobalto 4 o dióxido de cobalto o dióxido de níquel, y los vamos a considerar a ambos como oxidantes fuertes, manteniendo el concepto que veníamos manejando de que estado de oxidación alto implica una tendencia a reducirse y por lo tanto actuar como un oxidante fuerte o medianamente fuerte. Para el caso del níquel, que va a ser el tema de la última clase de prácticas ya la semana que viene, que es la última, la 14. El níquel, bueno, completa la tríada de transición. Yo les voy a dejar, como les dije, esta clase la grabada ya inmediatamente, una vez que la grabe la voy a colocar en el entorno. Y les recomiendo que lean esta clase, que la vean, porque en ella hay varias cosas que les van a ser útiles para la evaluación del sábado. En el caso del níquel, se suele usar para la obtención del metal una reducción convencional con un reductor como el carbono, o carbón, que es un reductor barato, a partir de los óxidos. No suele utilizarse tanto la luminotermia, pues la luminotermia es un proceso caro porque utiliza aluminio, que es un metal relativamente caro. En este caso se logra obtener níquel con un reductor mucho más barato, pero con un grado de pureza no tan alto, y que para algunos usos del níquel se hace necesario obtener un níquel más puro. Y eso se logra con un proceso muy particular, muy especial, que es el proceso o método Mont. Implica obtener el níquel con algún reductor, por ejemplo, monóxido de carbono también puede ser, además del carbono. En este caso, monóxido de carbono da un níquel inicialmente menos impuro, pero de todos modos hay que purificarlo igual a una temperatura alta. Normalmente los procesos de reducción, como vimos en el caso del hierro, son a temperaturas altas para favorecer las cinéticas. El hecho de la temperatura alta tiene normalmente dos funciones: favorecer la cinética del proceso y además favorecer a los procesos endotérmicos. Esas son dos causas, dos motivos principales por los cuales debemos aportar calor a un sistema. Y en estos casos, que son sistemas donde hay un contacto sólido-gas, como hemos visto tanto, o en el caso anterior del óxido con el carbón, que es sólido-sólido, y en ese caso hay que extremar el hecho de que sean bien finitos y mezclados. En estos casos, sólido-sólido, sólido-gas, decimos, se hace necesario una actuación cinética, se hace necesario normalmente trabajar a temperaturas altas. En algunos casos es necesario el uso de catalizador, en otros no, en estos casos no. Y concretamente, en el caso que estamos diciendo del níquel, este proceso Mont se completa, y esa es la verdadera parte de purificación, con un acomplejamiento del níquel.
El níquel metálico tiene una reacción muy específica, o sea, que no tienen otros metales, con monóxido de carbono, para dar el complejo tetracarbonilo níquel. Bueno, de acuerdo a lo que habíamos visto en la escritura de fórmula, faltaría poner los corchetes ahí. De todos modos, no, así no está mal. Forma el tetracarbonilo níquel, que es gaseoso, ¿eh? O sea, el níquel se va transfiriendo del sólido, donde está junto con sus impurezas, se va transfiriendo a la fase gas, donde las impurezas quedaron atrás, las impurezas quedaron en el sólido. O sea, el níquel pasa del sólido a la fase gas, estando acomplejado, y por lo tanto lo voy separando de las impurezas. Tengo que trabajar, se debe trabajar a temperaturas no demasiado altas para favorecer la se descompone o directamente no se forma. Y eso se aprovecha justamente para la próxima etapa. Ahora, ese níquel que está ahí en la fase gas, en esa verdadera molécula de tetracarbonilo níquel, lo tengo que recuperar como sólido, porque yo lo que quiero es el metal sólido. Entonces se eleva la temperatura y el complejo carbonilo se descompone y genera el níquel sólido. Y ese níquel yo lo había separado de las impurezas, por lo tanto es un níquel puro. A su vez también se regenera el monóxido de carbono, lo cual nos lleva a una idea bastante lógica y un poco obvia de este monóxido utilizarlo en las etapas anteriores. Cuando en la industria se utiliza una secuencia de etapas, eso lo van a ver más adelante en su carrera, una secuencia de etapas, primero un proceso, luego otro, suele suceder que un producto del último proceso o de un proceso posterior se vuelve a inyectar o incorporar a un proceso anterior. Por ejemplo, este monóxido acá, al final lo puedo utilizar en las etapas anteriores. Pues son etapas sucesivas, consecutivas. Esto se denomina recirculación, reciclado también. Pero más que nada recirculación. Cuando una corriente o un producto de una etapa determinada, lo vuelvo a incorporar a una etapa anterior. Porque obviamente no puedo andar tirando este monóxido de carbono por cuestiones económicas y mucho más importante por cuestiones ambientales. El monóxido de carbono, recuerden que es tóxico. Tiene propiedades muy parecidas a la del cobalto y en cierta manera también, obviamente, muy parecidas al hierro, porque forma parte de la tríada. Si ustedes recuerdan, lo habíamos mencionado como un catalizador que se utiliza en reacciones de hidrogenación, que finamente dividido tiene la propiedad de absorber hidrógeno, y por lo tanto se lo puede usar como catalizador. Porque cuando queremos hidrogenar un doble enlace, por ejemplo, incorporar un doble enlace carbono-carbono, incorporamos un hidrógeno a cada carbono, obviamente el dihidrógeno lo tengo que romper, y si lo hago por contacto directo, eso es muy lento porque es muy difícil romper la molécula de hidrógeno, pero si le agrego un metal de transición como el níquel absorbe el hidrógeno, por interacción con el metal se rompe, se disocia el enlace, y ese hidrógeno a su vez se puede aportar a el reactivo, al otro reactivo que quiero hidrogenar. Es decir, el níquel en este caso actuaría como catalizador. Y también forma parte de, como es tradicional con los metales de transición, como decíamos antes, forma parte de ciertas aleaciones metálicas
Y en lo referente a los compuestos de níquel 2, el 2 es el estado de oxidación típico del níquel. A diferencia de los otros dos, ya el 3 es menos favorecido. Por eso que dijimos en un momento de que a medida que nos movemos de izquierda a derecha en la primera serie, y en las otras también, los electrones D están cada vez más atraídos por el resto del átomo, por el núcleo o, en definitiva, por el resto del átomo. O sea, es más difícil que lo pierda, o sea, es más difícil sacárselo. Y por lo tanto se favorecen los estados de oxidación bajos. Por ejemplo, el níquel 2. Va a pasar también en el cobre y en el zinc. Y van a estar favorecidos los estados más T. Porque como los electrones D en ese costado derecho están muy retenidos, se pierden menos fácilmente y por eso el níquel 2 ya no tiene tanta tendencia a formar el más T como si lo tienen hierro y cobalto. Es por eso que los compuestos comunes de níquel prácticamente son todo níquel 2. Ahora, eso no significa que no podamos encontrar, no tengamos la posibilidad de sintetizar, de obtener un compuesto de níquel 3. Pero va a ser mucho más raro, va a ser mucho más difícil de lograr. Lo mismo que zinc 3 o cobre 3. El estado más 3 en esos tres elementos es bastante raro. No es imposible de obtener, pero sí es difícil de lograrlo. Y por lo tanto, específicamente en el caso del níquel, el estado más 2 es el estado típico. Por ejemplo, el óxido, cuando lo contactamos con un ácido fuerte, recuerden, siempre los protones de un ácido, principalmente, es un ácido fuerte, protonan bases como el óxido, como el hidróxido, como el amoníaco para dar amonio. En el caso del óxido y el hidróxido dan agua, y liberan el catión. Y el catión normalmente va a estar como aquo complejo. El ex-aqua níquel 2, que presenta una solución de un color verde claro, un verde agua. También es un verde pálido el hidróxido de níquel 2. Es un sólido gelatinoso, en el sentido que es un sólido voluminoso. Estos sólidos, como dijimos con el hidróxido de aluminio, en este caso el hidróxido de hierro 2, el hidróxido de hierro 3, los hidróxidos de metales de transición o algunos de posttransición, cuando se forman, precipitan, suelen formarse de una manera muy voluminosa, no granular, sino formando una especie de gel, porque retienen una gran cantidad de agua. O sea, son precipitados gelatinosos, voluminosos, porque retienen una gran cantidad de agua. Y la forma más directa de obtener ese hidróxido de níquel 2, de color verde pálido, es con una solución de níquel 2 a la que le agregamos hidróxido de sodio. Y en este caso también se da algo similar al hierro 2 y hierro 3, o cobalto 2 y cobalto 3, que prácticamente no dan anfoterismo. El anfoterismo que tiene, o sea, no dan complejo. O sea, el hidróxido no es anfótero como sí lo es el hidróxido de aluminio. En este caso, si seguimos agregando hidróxido, no vamos a ver la disolución del sólido, hidróxido de níquel 2. Porque no se forma un hidroxo complejo suficientemente estable como para que el hidróxido sólido se transforme en él.
Es muy común que las sales que contienen níquel 2, que son también las que se pueden comprar en el comercio, las sales comerciales, como el cloruro, nitrato y sulfato, son las 3 sales que se consiguen comercialmente. También las podemos obtener, si queremos, en el laboratorio, aunque normalmente se compran. Reacción del óxido, hidróxido, carbonato, con ácidos diluidos, o sea, son tanto el óxido como el hidróxido, como habíamos dicho en su momento también el amoníaco, el carbonato también. Recuerden que son típicas bases que al protonarse, o sea, tienen una fuerte tendencia a protonarse, y en caso de dióxido de hidróxido da agua, y el carbonato se protona hidrógeno carbonato, o en un exceso de hidrógeno da dióxido de carbono más agua. Entonces, esas sales pueden venir de las correspondientes sustancias básicas, óxido, hidróxido o carbonato. En esos casos, el óxido níquel, el hidróxido níquel 2, el carbonato níquel 2, se protona la parte básica y se libera la parte catiónica. Bueno, con esto terminaríamos esta parte de la tríada. Con eso se cubre temáticamente las 2 clases que faltan de prácticas. Después nos quedaría en la última teoría, el último martes, el martes que viene, nos quedaría tratar los grupos 11 y 12, principalmente cobre en el 11 y zinc en el 12, y con eso ya redondeamos el final del temario, digamos, que corresponde a la teoría. Bueno, entonces les vuelvo a repetir, en la próxima evaluación de regularidad entra fundamentalmente la parte de metales, aluminio, metales alcalinos térreos, metales de transición, y de lo que se vio de metales de transición hasta inclusive la práctica de la semana pasada. Y también, bueno, recuerden que hoy complementamos una parte de hierro. Estudien bien lo que corresponde al alto horno, las propiedades del hierro. Tengamos en cuenta lo que les dije de la diferencia de hierro 12 y hierro 3 con aluminio 3. Y bueno, también se complementa con algunos conceptos que han visto de la primera parte, la parte de no metales, las conductas típicas de las sustancias o de las especies de no metales. Fíjense, por ejemplo, que hemos mencionado, como ustedes han visto ya en la parte frente al hidróxido o al amoníaco, o al sulfuro de hidrógeno, que es agente precipitante, o el ácido nítrico también. Entonces esos reactivos también tenganlos en cuenta, porque se utilizan como reactivos de especies de metales, tanto aluminio como metales de transición, o en algún caso también alcalino térreo. Así que, bueno,